Bueno, ahí está. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto, un privilegio, un placer estar acá. Me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Versículo 5, capítulo 17, versículos 5 al 8. Dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón que se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que mora en los, en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo algo que yo no sabía, hermanos, una vez me tocó ir para México y me tocó ir al arroyo y, y yo no sabía esto, pero el arroyo estaba pequeño, pero alrededor del arroyo habían árboles y estaban bien grandes y bien verdes. En Guatemala todo el tiempo está lloviendo, entonces allá siempre está verde y yo no sabía, como les repito, yo no sabía esto. Salí del arroyo y había como un pequeño, ah, había un pequeño cerro y vi que todos los árboles alrededor del arroyo estaban bien verdes y más aparte, que será unos 15 20 pies a un lado del arroyo, estaban bien secos los árboles. Se me hizo interesante cómo está todo sabiamente calculado, dijera el chavo. Y venir a esta palabra y ver que pues si estamos más cerca del Señor, vamos a ser como estos árboles, como esos árboles que estaban bien verdes y daban su fruto. Acerquémonos al Señor, hermanos. No dejemos, los animo y seguir adelante, incluso a mí. Necesito que también les pido oración por mí para que me ayuden a yo seguir en los caminos del Señor y pues vamos a estar orando por ustedes también. Vamos a orar. Dios mío que estás en el cielo, gracias Padre por un día más de vida. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia que has permitido hasta el día de hoy, Señor. Guárdanos en este camino que tú has tenido delante de nosotros, Padre. Ayúdanos a seguir ese camino, Padre. Si te fallamos, Padre, perdónanos y ayúdanos a levantarnos, levántanos de donde sea que estemos, Padre, confiando en tu nombre y en lo que ha hecho tu Hijo en esa cruz, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo,
mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jehová, tú eres excelso sobre toda la tierra. Tú eres exaltado sobre todo. Oh no, oh Señor, parado tú estás sobre toda la tierra. No hay otro nombre exaltado, solo tú. Te exaltamos, mi Señor. Te exaltamos, mi Jehová, tú eres excelso sobre toda la tierra. Tú eres exaltado sobre todo. Oh no, oh Señor, parado tú estás
que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Gracias te damos, Padre, por este día. Muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Padre, y que te sigamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y con toda nuestra mente, Padre. Háblanos hoy, Señor, y llévanos con bien, Señor, a donde vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este viernes toca la oración. Nos miramos aquí el viernes, primero Dios, a las 7 de la tarde. Y creo que por ahorita son todos los anuncios que hay. Estamos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2.
Y vamos a citar ahorita, después damos una oración del capítulo 2, desde el verso 12. Vamos a leer hasta el 18 y comenzamos. Filipenses 2, 12 en adelante. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio de leer tu palabra. En esta tarde, Espíritu Santo, así como la dejaste escrita, por el beneficio de tu iglesia, te pido que ese mismo beneficio, Señor, sea dado el día de hoy. Que tú, Señor, seas el que hables a nuestras vidas, que transformes nuestra vida para tu placer, Señor, según tu voluntad. En esta tarde te damos las gracias y te adoramos, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas tú quien interpretes, que hagas cualquier pensamiento humano, lo hagas a un lado, Señor, y que seas tú quien gobierne sobre este lugar. Me sujeto a ti, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos hablando la semana antepasada acerca de lo que era la humildad y cómo sin humildad es imposible llegar a la presencia de Dios. Nadie en su propia soberbia puede alguna vez entrar a la presencia de Dios. Nadie en su propia soberbia va a decir, yo sentí el Espíritu Santo. Nadie en su propia soberbia va a poder decir, yo siento la presencia de Dios. Porque ese es un lugar muy especial que Dios designó solamente para aquellos que han deseado humillarse delante de Dios. Y decimos, pero si, ¿por qué me tengo que humillar? Jesucristo mismo dio el ejemplo exacto en Filipenses, ¿verdad? El capítulo 2 del 1 hasta el 13 dice, ¿verdad? Que se humilló, tomó una forma que no le pertenecía, una naturaleza que no le pertenecía a él. Él le pertenecía el honor y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, pero él prefirió desechar todo eso para venir en servidumbre a los seres humanos, seres que no merecían su amor. Entonces, dando esta explicación la Biblia de que si Dios, siendo Dios y teniendo todos los atributos, todo el poder y toda la sabiduría en esta persona, Jesucristo, y Él se dignó no solamente a servirnos, sino hasta en cierta ocasión a limpiarle los pies a sus propios discípulos, que era si tú eras un esclavo en una casa, el limpiarle los pies a alguien eso quería decir que eras el peor de los esclavos. Eras lo más bajo de lo más bajo. Entonces Jesucristo vino y nos dio ese ejemplo, siendo Él quien era. Y de eso es de lo que habla, ¿verdad? En Filipenses. Tengan ese gozo de que no solamente se les dio a ustedes el conocer el Evangelio, sino también el sufrir por el Evangelio. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han sufrido por el Evangelio y a lo mejor ustedes están diciendo, ¿en qué forma he sufrido el Evangelio? Bueno, el diablo es diablo desde que fue creado. Y el diablo no para, todo el tiempo está trabajando. Y esto es necesario que la iglesia lo sepa, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la milicia de Dios en la tierra. Entonces, siempre que Dios hace algo, el enemigo siempre está tratando de destruirlo, de una forma individual, si es posible. En la iglesia primitiva, cuando la iglesia nació, ¿qué utilizó el diablo para destruir a la iglesia? Persecución. Las cárceles, los gobiernos estaban en contra del cristianismo. Ahora, el gobierno ya no está en contra del cristianismo. Las autoridades ya no están en contra del cristianismo. Y no me digas que porque no están en contra del cristianismo el diablo ya se fue llorando.
para nada. El diablo es el mismo. Y él, como sabe que ahorita no puede usar el gobierno, las cárceles y todo eso, va a utilizar otros medios en tu vida. Y te va a atacar por medio de otros medios en tu vida, para que tú sepas que él todavía está ahí. Y nosotros no podemos ignorar esto. El enemigo siempre va a estar ahí. Si no utiliza una cosa, va a utilizar otra. ¿Y sabes en qué te quiere derrotar? En tu actitud. En cómo tú vas a tomar las cosas que Dios ya ha preordenado para tu vida. Y es en tu actitud si tú vas a escoger salir victorioso o no vas a salir victorioso. Y de esto es de lo que nos está hablando aquí las Escrituras. Dice el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, dice, obedecido al Señor, obviamente, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Los filipenses, ¿verdad? Era una iglesia obediente al Señor, era una iglesia sensible a la palabra de Dios. Qué hermoso es tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Es lo más hermoso que pueda haber. ¿Por qué? Porque cuando recibes aquella palabra la dejas entrar, dejas que te penetre y esa palabra te cambia, te transforma. Y cuando obedeces te causa gozo, te causa alegría. Pero qué difícil es cuando no tenemos un corazón sensible. Cuando escuchamos su palabra y le sacamos vuelta y le sacamos otra vuelta o empezamos a poner bloques y empezamos a buscar algo que nos beneficie supuestamente a nosotros, cuando sabemos que lo que en realidad nos beneficia es escuchar la voz de Dios. Y esta iglesia era así, obedecía al Señor, dice, y no solamente, dice Pablo, sé que han obedecido al Señor mientras yo estaba ahí presente, sino que ahora que estoy ausente, recuerden que estaba en la cárcel, sino aún ahora que estoy ausente, yo sé que ustedes continúan obedeciendo al Señor, dice. Y ahora que estoy ausente, mucho más, sírvanle al Señor. El cristianismo no es un camino de vista, ¿verdad? No es como cuando nosotros nos desempeñamos en el trabajo. Al Señor no le podemos ver, pero al Señor le podemos sentir. Y al Señor le sentimos, ¿sabes cuándo le sientes? Cuando tienes un corazón sensible. Cuando tu vida pones una pausa, ¿verdad? Y empiezas a examinar si estás siendo sensible a la palabra de Dios en tu vida últimamente o no lo estás haciendo. Entonces, en cierta ocasión, ¿verdad? Un hombre que caminó con nuestro Señor Jesucristo llamado Tomás, él miró los milagros del Señor. Por 3 años estuvo, ¿verdad? Miró cuando le dio la vista al ciego de nacimiento, cuando hizo lodo, ¿verdad? Y lo puso en sus ojos. Supuestamente dicen algunas fuentes por ahí que el hombre no tenía las bolitas de los ojos y el Señor hizo lodo y se las hizo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Básicamente hizo el milagro de Génesis, tomó barro e hizo al hombre del barro. Bueno, en esta ocasión tomó barro y le hizo los ojos. Y Tomás miró esto. Tomás fue también a la tumba de Lázaro, que ya tenía 3 días de muerto. Y cuando quitaron aquella piedra, ¿verdad? Dijo su hermana, ¿sabes qué? No es buena idea que quites la piedra, porque si quitas la piedra va a salirse el olor para acá. Y si cuando lo metimos ya olía, imagínate ahorita cómo va a oler ese muerto. Y abrieron la tumba y cuando Jesús dio el mandato, Lázaro, sal fuera, y el cuerpo se regeneró. Ese es el poder de la resurrección. El cuerpo se regeneró y Tomás estuvo ahí. Pero aconteció que en la vida de Tomás a veces todo iba de su vida y de su vida y de su vida. Y dirías, este hombre con 3 años caminando junto a Jesucristo debería ser un erudito, debería ser el mejor de los predicadores. Jamás nada va a hacer que ese hombre se eche para atrás en su fe. Pero cuando aconteció que nuestro Señor Jesucristo fue entregado y no puso resistencia porque había un precio que pagar,
no puso resistencia, y al mirar Tomás que su maestro fue muerto, al tercer día algunas personas vinieron y le dijeron: Tomás, hemos visto a nuestro Señor, que así como decían las profecías, que Él se levantaría el tercer día. Y él, con toda esa trayectoria y esa historia que tenía con nuestro Señor, dijo: yo no creo nada de lo que me están diciendo. No creo nada. Y siendo que él fue uno de los testigos de Lázaro, pero en su momento no creyó. Y a veces me comparo yo con Lázaro, porque digo: ¿cuántas veces Dios no lo he visto hacer cosas grandes en la vida de otra persona, en la vida de otra familia, en la vida de alguien más en otra iglesia? Pero cuando yo estoy en el hoyo, no creo que Dios me va a sacar de este hoyo. Y sientes como que para el otro sí, Dios sí era Dios para el otro, pero tú sientes que como para ti no es Dios. Y dices: no creo que me vaya a sacar de esta. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos deprimimos. Nos deprimimos y empezamos a examinar si nuestro caminar con el Señor fue verdadero o no, si fue una emoción. Y eso fue lo que le aconteció a Tomás. Y a veces nosotros somos rápidos en condenar a Tomás y decimos: ese Tomás, ¿cómo no creyó? Hasta que nos toca estar en la misma situación. Y dice Tomás: si no pusiere yo mi dedo sobre su mano y mi brazo completo sobre su costado, porque él miró cuando le enterraron la lanza, quizás miró el orificio, qué tan grande estaba. Y dijo: si no meto mi brazo, no la voy a creer. Y el Señor se le aparece y le dice a Tomás: pon tu dedo sobre mi mano y tu brazo sobre mi costado. Y Tomás no le contestó nada. Lo único que hizo, ¿sabe qué fue? Se postró y adoró. Y así va a ser cuando miremos al Señor. A veces pensamos que vamos por muchos sufrimientos y que el Señor te debe tantas respuestas, que el Señor te debe tantas explicaciones. Pero el día que lo veas cara a cara, no va a haber necesidad de que te las conteste. Simplemente vas a mirar y vas a postrarte y adorar. Le dice: porque miraste, creíste. Bienaventurado todo aquel que no vio y creyó. Y este es el mensaje de ustedes, porque ninguno de nosotros le hemos visto, pero hemos creído. Dice también la palabra que muchos de los primeros serían los postreros, y muchos de los postreros vendrían a ser primeros. Y yo siempre me he rascado la cabeza con eso. ¿Cómo es posible que algunos de los primeros vengan a ser postreros y algunos de los postreros, que somos nosotros, vamos a ser de los primeros? Y es que la iglesia está en una etapa difícil. La iglesia está en una etapa que no es popular. Está en una etapa donde nadie quiere entregar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque la gente está muy ocupada. Hay demasiadas opciones. Y en el tiempo del cristianismo, ¿verdad? Cuando la iglesia era nueva, era primitiva, había persecución, cierto, pero había fortaleza porque había números. La gente se convertía por los miles. Y sabes que entre muchos la carga no pesa, porque eres animado por el otro, eres animado por lo que está haciendo Dios en la vida de tantas personas. Pero ahora estamos del otro lado, en el tiempo postrero. En cierta ocasión dice Jesucristo: ¿será que el Hijo del Hombre encuentre fe cuando regrese a la tierra? O sea que Él ya estaba hasta prediciendo el tiempo postrero. Pero la iglesia va a venir y va a ser salva por el arrebatamiento de su iglesia. Mucha iglesia va a ser restaurada y mucha iglesia va a ser transformada. Entonces, bienaventurado es todo aquel que no vio y creyó. Dice, continúa el verso 12 diciendo: no solamente en mi ausencia, en mi presencia, sino también en mi ausencia, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dice,
¿Tienes tiempo? Ocúpate de tu salvación. No se refiere a que te vas a salvar a través de las obras o que vas a obtener salvación a través de las obras. De otra manera se contradeciría la palabra. Y está en todo el Nuevo Testamento, Romanos 3, 21 al 24, Efesios 2, del 8 al 9, todo el libro de Gálatas habla acerca de que no es por las obras, pero las obras salen de una fe genuina. Entonces quiere decir que se ocupen en el proceso de su santificación. Debemos estar ocupados en nuestra santificación, en todo lo que se deriva de la salvación, en las obras que surgen de la salvación. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todo, todo lo que esté en su vida. Ocúpense de su salvación, ocúpense de predicar, ocúpense en ayudar, en ayunar, en servir, en adorar. En estas cosas les decía Pablo a la iglesia que se ocupen. El día de hoy, ¿verdad? Todos tenemos el pensamiento de que cuando aportamos queremos recibir algo a cambio, porque así es como funciona la sociedad. Dios tiene el día, ¿verdad? Dice el libro de Isaías que el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Y cada que nosotros hacemos una obra para el Señor, lo que sea, ¿verdad? Enseñar, predicar, lo que Dios pone en tu corazón, de todo eso recibiremos nosotros recompensa. Hay algunos lugares, ¿verdad?, donde no se les permite a la gente servir, y esto es triste, porque la iglesia debe de tener la libertad de servir dentro de la iglesia. Los dones de ustedes son para beneficio de ustedes mismos. Me ha tocado a mí, ¿verdad?, hablar con muchas personas que tienen dones muy bonitos, pero los tienen sentados. No los dejan ejercerlos, a veces el pastorado. Todo siempre y cuando se haga en orden y de acuerdo a las Escrituras, los dones de la iglesia deben de estarse trabajando todo el tiempo. Algunas iglesias, ¿verdad?, en el Reino Unido, se ha sabido de que es muy difícil encontrar personas que quieran servir en la iglesia. Y antes, ¿verdad?, 20 años atrás era muy diferente las cosas. Pero el tiempo está cambiando. Todo está preparándose todo, ¿verdad?, para la venida del que ha de venir. Porque para el tiempo en que el nuevo gobierno sea establecido, ¿verdad?, la gente debe ya estar preparada para esto en la forma de no recibir al Señor. El verso 13 dice: haced todo sin murmuración. Perdón, ese no es el 13. El 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bonito saber que Dios es el que pone en nosotros el deseo de hacer y la habilidad de hacer, el querer como el hacer. Si tú tienes deseo, quiere decir lo más posible es que Él ya te puso ese deseo. Pero si no tienes deseo, pero sabes qué es lo correcto, puedes pedirle a Dios en oración que te dé el deseo. Porque Él es el que lo pone, dice, en nosotros el querer como el hacer. No solamente produce el querer, sino también produce el hacer. Porque dice que Él preparó las obras, buenas obras, para que camináramos en ellas. Ahora, ¿cómo puedo yo caminar en buenas obras si esta etapa de mi vida, vamos a suponer que es una etapa difícil? Cuando es etapa fácil, ¿verdad?, casi ni se ocupa predicar porque es de subidita y a todos nos gusta. Pero ¿qué cuando es difícil? Dice que Él prepara esas obras para que caminemos en ellos. Dice el libro de Efesios 2:10, dice: que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que aún en la adversidad podemos nosotros reflejar
la naturaleza de Dios. Podemos seguir haciendo su voluntad a través de la adversidad aún. El verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que hagamos, dice, háganlo pero sin murmurar. La palabra murmurar quiere decir hablar en voz baja y quejumbrosa, ¿verdad? Es un rechazo emocional a la voluntad y providencia de Dios. Al igual que el murmurar a las circunstancias permitidas en la vida de la persona. Es difícil que nadie te enseñe estas cosas o que no las escuches, porque después pesa. Ya les he dicho a ustedes muchas veces. Hay tiempos en la vida que son difíciles, no todos vamos a pasar por ahí, algunos vamos a pasar por unas muy difíciles y otros, ¿verdad? Parece, de lejos se mira como que la llevan mejor, pero solo Dios sabe. Y la actitud que tengamos acerca de las cosas que Dios manda a tu vida dice mucho y tiene mucho que ver. En un cierto lapso de mi vida, ¿verdad? Podríamos decir que yo siempre me quejaba. Siempre estaba quejándome. Era cristiano y me gozaba en el Señor, me gustaba entrar en su presencia, era sensible a su palabra, pero no estaba de acuerdo a lo que yo estaba pasando en mi vida. Simplemente no estaba en paz con eso, no lo permitía, no lo dejaba, no podía vencer sobre ese lapso de mi vida, esa situación en mi vida. Y siempre estaba de acuerdo en todo, sí, el Señor está en el trono, sí, el Señor tiene razón, el Señor. Nunca, digamos, quité a Dios de su lugar, pero lo que sí hice era murmuraba mucho. Siempre quejumbrándome, siempre no estando de acuerdo. Y recuerdo, años pasaron así en esa situación, y en cierta ocasión, en una iglesia, recuerdo que el hermano se subió, a veces pasa así, a veces no, pero verdad, el hermano subió y empezó a hablar del amor de Dios. Y a través de su predicación me di cuenta que Dios me amaba y que lo que yo estaba pasando no significaba nada. Y me sentí amado, sentí como cuando, recuerdo que le decía a mi esposa, no sé cuánto a ustedes les hayan regresado más en los taxes. Yo no tenía mi negocio en ese entonces, pero uno se emociona, ¿verdad? Cuando llegan los taxes y más cuando, ¿verdad? Cuando tiene unos niños y toda esa cosa y tienen estímulos y se siente bien bonito esperar el cheque del IRS, ¿no? Le dije a mi esposa, siento como que me llegó un cheque del IRS de 10 años atrasado, le digo. Y no tenía dinero, no era el dinero que me llegó. Era simplemente que entendí que Dios me amaba y que lo que yo estaba pasando no importaba. Y me pesó en mi corazón haberme quejado tantos años. Me dolía literalmente el haber ofendido a Dios de esa forma. Y eso es lo que yo les digo a ustedes, les explico para evitarles, porque un día van a mirar la cara de Dios y se van a dar cuenta que Él siempre estuvo ahí y que Él utilizó esa adversidad y ese mal para su crecimiento de ustedes. Y desde que me pasó eso digo, igual, ¿verdad? Sigo siendo yo, pero lo trato de evitar, trato de mirar dónde está el enemigo y que no me venza, porque el enemigo eso es lo que quiere día con día, ¿verdad? Tratarte de que te enfoques en todo lo adverso para que no tengas gozo en tu vida. Dice que no murmuren, dice, ni tampoco tengan contiendas. Aquí habla más que nada la contienda no solamente de la iglesia, sino especialmente uno con el Señor, ¿verdad? Una contienda es el proceso intelectual de cuestionar o criticar de una forma negativa a Dios. A veces, cuando no entendemos, nosotros queremos entender y queremos entender a fuerzas. Al menos yo, ¿verdad? Yo soy muy necio en eso. Que me gusta analizar las cosas y llegar a una conclusión y decir con exactitud y ya qué está funcionando y qué no está funcionando. Y a veces
no se trata de tener la respuesta, sino de tener fe. A veces Dios utiliza la adversidad, ¿sabes para qué? Para que camines en fe. Dios tiene que producir en tu vida hasta cierto punto la forma de que tú camines por fe. Porque qué bonito sería caminar con la certeza aquella, ¿verdad? Pero la certeza la vamos a tener solamente en su presencia. Pero Dios va a proveer de un camino para que tú tengas fe. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es por fe. Entonces Dios tiene que darte en tu vida ese espacio y darte la oportunidad de que tengas fe. Que no sabes, no está certero el futuro, pero Dios te va a proveer ese espacio para que tú escojas personalmente creer en Él. Y eso es lo que dice Pablo, que no tengan ese tipo de contienda. Dice el verso 15, para que sean irreprensibles, dice, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dice, porque de esta forma, dice, ustedes son irreprensibles. Quiere decir que no hay maldad, no hay mal en ustedes. Irreprensibles, dice, recuerdan que la salvación es por fe. En cierta ocasión dice, ¿verdad?, de Abraham, que creyó en Dios, dice, y le fue contado por justicia o justificación. O sea que aunque seamos seres, ¿verdad?, que tengamos tendencia pecaminosa o corruptos o como usted le quiera llamar, cuando Dios deja este espacio de que tú creas, estás caminando en fe, dice, y eso te hace irreprensible delante de Él. Cuando caminas en fe delante de Dios, eres irreprensible sin importar todas tus fallas. Dice sencillos, la palabra sencillo ahí, ¿verdad?, es inocente. Que eres inocente, ¿por qué? Porque has creído en Él. Eres como aquel niño que cree en su papá y siente que su papá es el mejor del mundo y que si cualquier viniera, ¿verdad?, a atacar tu casa, tu papá va a salir y va a defender y va a salir victorioso. Esa es la fe de un niño. Yo siempre creí que mi papá era el mejor, no le hace que no fuera el más alto, no le hace que no fuera el más fuerte, no le hace que nada. Yo sabía que si algo pasaba, mi papá nos iba a defender y de alguna manera mi papá iba a mirar y iba a salir victorioso. Esa era mi fe con mi papá desde que estaba chico. Y esa fe nos hace inocentes delante de Dios. Dice, para que sean hijos de Dios, dice, sin mancha en medio de una generación maligna. La palabra aquí, ¿verdad?, dice que sin mancha está aludiendo al Antiguo Testamento. Perdón. En el templo, en el Antiguo Testamento, cuando la gente entregaba los sacrificios a Dios, los animalitos, ¿verdad?, tenían que ser animalitos, ¿verdad?, sin mancha, que no estuvieran enfermos, que no estuvieran deformes o que no tuvieran enfermedad. Y este era uno de los requisitos. Y antes de entregarlo a Dios, la gente llegaba con su corderito, ¿verdad? Y el sacerdote lo analizaba y miraba que no tuviera mancha, ¿verdad?, que no tuviera defecto. Esa es la palabra, defecto. Y una vez que miraban que el animalito no tenía defecto, entonces lo ofrecían a Dios en sacrificio. Y esto es lo que dice, que sean delante de Dios como uno de esos sacrificios aceptables a Dios. Sin mancha, dice, porque están en medio de una generación maligna y perversa. Dice, la palabra maligno, ¿verdad?, es... quiero mirar mis notas. La palabra maligno, ¿verdad?, es la palabra torcido, escoliosis en griego, que es cuando, ¿verdad?, según es la condición médica cuando la espina dorsal de uno se le tuerce y algo que se desvía de la norma. La palabra perversa, ¿verdad?, es una palabra que quiere decir que se volteó al revés y ahora va en contra de lo que era originalmente.
Esa es la perversidad. Dice, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Habla acerca de su naturaleza de ustedes. Dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. La palabra luminares en el mundo, cuando la última vez que se le dio luminares al mundo, ¿sabes quiénes eran los luminares? El sol y la luna. ¿Y qué diferencia hace el sol en la creación? ¿Qué diferencia hizo? ¿Y qué diferencia hizo la luna en la tierra? Entonces somos de gran valor para el Señor. Dice el verso 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asidos quiere decir deteniendo la palabra o llenos de la palabra o portando la palabra de vida. Sabemos que la palabra de Dios es la palabra de vida. Como Jesucristo dijo, ¿verdad? Mis palabras son verdad y son vida. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú eres lleno de vida. Cuando venimos aquí, escuchamos, estudiamos la palabra de Dios y vamos a la casa y ya traemos esa palabra de vida. Hemos sido llenos de vida otra vez. Porque si te das cuenta, el Hijo de Dios allá afuera nos está comiendo el mundo, nos está comiendo todo el tiempo. Y vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios y te das cuenta, te sientes cercano a Él, te sientes limpio, te sientes puro, te sientes alegre. ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo la obra en tu vida. Y dice que esa palabra esté siempre en ustedes, estén llenos de esa palabra. Dice, porque ustedes son mi gloria. Dice, el trabajo de todo obrero, pues aquí es arduo hasta el día o el tiempo de la cosecha. Cada uno de nosotros debemos de trabajar de esa forma hasta mirar el fruto de nuestra cosecha, quizás en este mundo o quizás no. El verso 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Está hablando de sí mismo el apóstol Pablo, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, se está comparando con una ofrenda derramada sobre un sacrificio en el altar del templo o del tabernáculo, cuando entregaban los animalitos a Dios, ¿verdad? Él está haciendo referencia a una ofrenda que no tenemos mucha conocimiento acerca de esta ofrenda, pero dice, mi vida está siendo derramada en dos formas. En el sacrificio del servicio a Dios, dice, y en el sacrificio de servirles a ustedes. O sea que Pablo estaba invirtiendo su vida, estaba derramando su vida por servicio a la iglesia. Y dice, y en esto me gozo yo. Dice, y ustedes de igual manera, dice que su vida está siendo derramada sobre el sacrificio y el servicio de su fe, dice. Y me gozo y me regocijo con todos ustedes. Ustedes también gócense y regocíjense, dice conmigo. Cuando nosotros nos invita Pablo, ¿verdad?, a que de esta forma derramemos nosotros nuestra vida en sacrificio por el Señor y en sacrificio de la fe por los demás. No es algo popular. Con todo esto, dice, me gozo. No es algo popular derramar tu vida o invertirla en el servicio de Dios, pero él sí se gozaba en eso. El verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo, sabemos, es su hijo en el Señor. Timoteo era hijo de un padre griego. Su padre era griego y su mamá era judía, o sea que no era 100% judío, pero era cristiano. Y un gran ministro del Señor. Dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo
y que tan sinceramente se interese por ustedes. Parece que de todas las personas que conocía Pablo, nadie, dice él, estaba muy interesado en servir a los filipenses, sino Timoteo. Timoteo era un hombre que era ejemplar, porque donde Pablo lo acomodaba, o el Señor a través de Pablo lo acomodaba, él siempre estaba puesto, siempre estaba disponible. Y es bonito mirar eso de ciertas personas, porque a veces, ¿verdad? Nosotros, al menos yo personalmente en algunas ocasiones, ¿verdad? Tenemos la idea de en lo que queremos servir a Dios, pero a veces Dios nos pone en otra rama de servicio o ¿verdad? En diferentes formas que nosotros no pensamos, pero cuando alguien está sirviendo a Dios, sabe que es a Dios a quien sirve y no al tipo de rama de servicio o el lugar o las personas. Dice que él, ¿verdad?, tenía ese mismo ánimo por los filipenses y les importaba a los filipenses. Dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es triste porque cuando dijo todos, ¿verdad? Dice, voy a enviarles a Timoteo, porque él sí los ama. Él tiene ese mismo sentir que yo. Porque los demás, dice, ellos nomás están buscando lo de ellos mismos. No buscan lo de Dios. Ellos están buscando sus propios beneficios, básicamente. Y voy a leer 2 de Timoteo, el capítulo 1 del 15 al 18. Aquí habla acerca de esas personas. Segunda de Timoteo. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Dice que de este Fígelo y Hermógenes abandonaron a Pablo, pero los comentarios dicen que abandonaron a Pablo porque se les vino una gran tribulación. Tuvieron mucha batalla espiritual, y cuando se dieron cuenta de la batalla espiritual dijeron, a esto no le vamos a entrar, y se retractaron. Entonces estas personas, no, por eso fue que decidieron no estar con Pablo, pero Timoteo, ¿verdad?, siguió adelante, dice, y estas personas están mirando, obviamente, dice, no el beneficio del Señor, sino el beneficio de ellos mismos. Y es triste, ¿verdad?, mirar que tenemos nuestros beneficios siempre enfrente y nos toca a veces mirar, nos toca a veces escoger. Dice, todos buscan lo suyo propio y no buscan lo de Cristo, sino lo suyo propio. No sé si miraron en el libro de los mártires, y este tiempo, ¿verdad?, va a continuar más adelante. En el tiempo de los mártires, cuando la iglesia primitiva comenzó y el gobierno estaba en contra del cristianismo, había un tipo de condenación donde si no negabas tu fe en Jesucristo, te ponían en una mesa y te amarraban los pies y las manos, y luego tenían dos ruedas, una en cada lado, y le daban vueltas, ¿verdad?, para estirarte. Pero te daban la oportunidad de que negaras tu fe en Jesucristo. Y esto es cierto. Es un documento no cristiano, ¿verdad?, en el que lo leí. Y aparte usted puede mirar esos instrumentos, todavía existen en museos, ¿verdad? Y dice que en cierta ocasión, ¿verdad?, un padre de familia cristiano y también, ¿verdad?, servía en la iglesia,
lo empezaron a estirar y le dijeron, niega la fe de tu Señor Jesucristo. Te vamos a dejar, te puedes ir a tu casa, pero tienes que negar, tienes que maldecir el nombre del Señor Jesucristo. Porque solamente así los dejaban ir, porque si no, no se la creían. En el tiempo, ¿verdad?, de la bestia que viene, del falso profeta, esto es posible que vuelva a acontecer. Y le dijeron, maldice a tu Dios o vamos a seguirle retirando. Y dice que a la persona, ¿verdad?, el escritor dice que le tronaron los huesos cuando le siguieron dando. Y cuando le tronaron los huesos, maldijo el nombre del Señor. Y entonces lo soltaron. Y uno de los guardias le dice, tonto, le dice, ¿por qué hiciste eso? Le dice, ya había pasado, dice que solamente lo soltaron para que expirara. O sea que al soltarle del martirio, de todas maneras se murió, pero murió maldiciendo el nombre del Señor. Y el guardia que le dijo que era un tonto, que por qué había hecho eso, a él lo pusieron en su lugar, porque obviamente él no estaba de acuerdo. Y él murió, ¿verdad?, siendo un nuevo creyente en el Señor. Entonces se perdió uno, pero se salvó otro. Y a veces, ¿verdad?, así como estas personas dice que no buscan lo del Señor, ni la gloria del Señor, ni tu propósito en la vida por el cual Dios te puso en esta tierra. No buscan nada de eso, sino que están buscando solamente lo personal y el beneficio personal. Y es por eso que no había nadie que fuera a los filipenses. Dice el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ya vamos a terminar, dice el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice, les voy a enviar a Epafrodito. Su nombre quiere decir el favorito de Afrodita, porque era filipense, ¿verdad? Y los filipenses creían en la diosa Afrodita. Y aunque tenía un nombre que era, ¿verdad?, que no tenía nada que ver con el cristianismo, era un gran hombre en la fe. Dice, él es mi hermano, a pesar de que era un filipense y no era judío, dice, y es colaborador y compañero de milicia. ¿Qué es compañero de milicia? Compañero de milicia es cuando tú eres un soldado, ¿verdad? Y las personas que te tocan cuando vas a una misión, que tocan a tu lado, son tus compañeros, son soldados, compañeros de milicia. Sabes que tu vida depende de la reacción de ellos. Que si vas a la guerra, ellos saben que su vida de ellos depende de tu reacción. Y cuando tú tienes un hermano en la guerra y estás en la guerra, aprendes a depender totalmente de las personas que están a tu lado. Cuando van a atacar o van a enfrentarse, sabes que tu vida depende de la reacción de tus compañeros. Y cuando salen victoriosos, amas a aquellas personas, a aquellos soldados como tus propios hermanos. Aprendes a valorarlos y quizás nunca antes los habías conocido en tu vida, pero cuando vas a la guerra y ellos están contigo, ¿verdad?, arriesgando sus vidas por ti. Hemos sabido, ¿verdad?, muchas personas regresan de su servicio y son inseparables. ¿Por qué? Porque ya fueron puestos a prueba y se mantuvieron juntos y daban la vida el uno por el otro y salvaban el uno al otro. Entonces, así le está hablando Pablo a esta persona. Dice, es mi hermano y es mi compañero de milicia, dice. Él es el que enviaban ustedes para suplir mis necesidades. Este Epafrodito era la persona con la que los filipenses estuvieron mandando sus ofrendas para Pablo cuando él estaba, cuando Pablo, por las necesidades de Pablo, porque Pablo no todo el tiempo estuvo, ¿verdad? No todo el tiempo estuvo trabajando, sino que cuando salía tenía que, cuando podía trabajaba y de otra forma los filipenses
ellos apoyaban. Dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este Epafrodito se enfermó, ¿verdad? Y casi moría. Pero él no quería que le dijeran a la iglesia, porque él no quería que la iglesia se entristeciera. Pero dice Pablo, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de él y no murió, dice, pero no solamente de él, también de mí, dice, para no agregar más tristeza a mi tristeza. ¿Sabías que a veces Dios tiene misericordia no solamente del afectado, sino de toda la familia? Y de muchos padres he escuchado esta oración. A veces que el padre o la madre, ¿verdad? La gente del mundo, a veces que la riegan de una forma irrevocable, pero hay niños de por medio. Y a veces la oración es reconocer y decir, Señor, no soy digno de tu perdón, pero no lo hagas por mí solamente, sino por mis niños, por el bien de mis niños. Y muchas veces Dios escucha esas oraciones, y así también de esta manera está diciendo Pablo, ¿verdad? Como tercera persona, a veces Dios escucha las oraciones para no dañar a una tercera persona. Verso 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De acuerdo a estos versículos, ¿cómo se llama? Epafrodito casi perdió la vida por estar en el servicio al Señor, por llevar la ofrenda a Pablo. Y dice, todas las personas que son como él, que sirven en el Señor, que ponen su vida en el Señor, que invierten su vida en las cosas de Dios, que exponen su vida, la derraman, así como dijo él, ¿verdad? Como una ofrenda. Todas esas personas, dice, téngalas en alta estima. Con eso vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y Padre, gracias te damos por la habilidad que nos das de no solamente, Señor, creer en el Evangelio, sino sufrir por el Evangelio. Señor, gracias también por la oportunidad que nos das en nuestras vidas de creer, de que no lo entendemos todo, de que aunque nosotros queremos entenderlo, nos has dado ese margen en el cual podamos ejercer nuestra fe, porque somos salvos por fe, Señor, y no por obras. Gracias te damos por ese espacio en el cual nos permites creer en ti. Danos esa fe como niños, Señor, esa fe inocente, esa fe que nos hace resplandecer delante de ti. Enséñanos a no murmurar acerca de las cosas en nuestra vida, a no quejarnos, Señor. Puede ser difícil, pero enséñanos a confiar en ti y saber que el fin de todas las cosas está bajo tu control, que tú aún estás en el trono y todas las cosas son gobernadas por ti. Enséñanos a descansar en eso y a no estar estresados, a no estar llenos de incertidumbre, sino enséñanos a descansar en la confianza en ti. Gracias por tu palabra en esta tarde. Pedimos que seamos llenos de ti, Señor, de tu espíritu, de tu palabra a través de esta semana. Te pido por el viernes, Señor, que traigas a todos aquellos, Señor, que es necesario que estén aquí y que nos llenes otra vez más en ese día de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.